Muy buenas noches, contentos de estar aquí de nuevo con ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir protegiéndonos ya que parece que el coronavirus y el Omicron parece que se están empeñando en seguir molestando. Así que vamos a seguir cuidándonos con la higiene de manos, con la distancia, con mascarilla. Protegernos, hacer todo lo posible de nuestra parte. Muy bien, esta noche continuamos con Patriarcas y Profetas. El capítulo que estamos viendo esta noche es de regreso a Canaán. Quiero invitarles antes de comenzar a inclinar nuestras cabezas para orar. Bendito Padre, gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias Señor porque a mitad de semana podemos hacer una pausa para reflexionar en tu palabra. Bendice a cada oyente, donde quiera que esté, en su hogar, en su carro, donde quiera que esté. Bendícele, Señor. Y gracias nuevamente porque confiamos en tu protección, en tu dirección de nuestras vidas y porque sabemos que tú caminas con nosotros. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. Este capítulo de regreso a Canaán está basado en Génesis 32 y aquí encontramos, podríamos decir, tres encuentros que tuvo Jacob de regreso a casa. Jacob había estado en Mesopotamia por aproximadamente 20 años y ahora está de regreso y tenía, podríamos decir, emociones encontradas, porque estaba feliz por un lado, pero estaba con miedo, porque no sabía cómo su hermano lo iba a recibir. Así que Dios le dijo que regresara y él confiaba que el Señor le iba a proteger. Sin embargo, esa parte humana, ¿verdad? ¿Será que el Señor va a cumplir su palabra? ¿Será que me va a proteger a mi familia, a mis pertenencias, a mi persona? Así que él comienza esa trayectoria. Contento porque regresa a casa, era lugar donde él había nacido. No sabía él si aún vivían sus padres y si vivían tenía muchas ganas de verlos, de encontrarse con ellos. Así que el primer encuentro que tenemos aquí es el encuentro de Jacob y Esaú. Dice en el capítulo 32, versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Lo que está haciendo Jacob aquí es dando un informe de dónde había estado. No sabía si su hermano sabía o no, pero él estaba informando. Y junto con el informe, Jacob había mandado regalos a su hermano Esaú, por así decirlo, para congraciarse, para bajarle un poquito el coraje. Pero dice el versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Los mensajeros no dicen si vienen esos 400 hombres junto con Esaú, contentos, felices, ansiosos de ver a su hermano, o si vienen para pelear. Jacob se imaginó lo peor. Dijo, este es el acabose. Porque si viniese alegre a recibirme, pues no ocupa 400 hombres. Con 10, 15, 20 es suficiente. Pero 400 ya, eso como que
aparenta ser batalla. Así que más miedo le dio a él, porque dice en el versículo 7, entonces Jacob, 32:7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Jacob era muy inteligente, o sea, dice, ok, si por alguna razón me ataca Esaú con sus 400 hombres, por lo menos un campamento se salva y el otro se va a librar. Así que ese es el primer encuentro que vemos aquí, un encuentro que viene uno de un lado y otro de otro. Sin duda, yo así lo pienso porque lo leo en Patriarcas y Profetas, que Esaú no venía con buenas intenciones. Jacob no sabía que él venía con malas intenciones, su hermano, pero se imaginaba. Y entonces ahora Jacob divide los campamentos. Pero pasa algo muy interesante. Ahora viene el segundo encuentro, donde Jacob se va a encontrar con el ángel de Jehová. Y quiero decirles que ese ángel de Jehová, de acuerdo a la Biblia, es Jesucristo, es Dios mismo. Él se apartó solo con el plan de reflexionar en su pasado. Su pasado le estaba alcanzando, su pasado le estaba pesando. Él, aunque habían pasado 20 años, esa experiencia de lo cual engañó a Esaú y a su padre, estaba vívida en su mente. Y cómo él tuvo que pagar esos engaños con Labán, porque Labán lo engañó a él. Estaba reflexionando en toda su vida. Y fue en ese momento donde yo creo que él ora con esa intensidad de perdón y pidiendo la bendición de Dios. Dice el capítulo 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Me imagino que al principio él no sabía quién era este varón. Probablemente pensaba que era el enemigo, pero probablemente pensaba que era Satanás mismo. Pero conforme avanzó la lucha, él se fue dando cuenta que no era Satanás, era Jesús mismo, era Dios. Y ese es un encuentro muy profundo, porque fue allí donde él, orando, derramó su alma, pidiendo perdón con aquel fervor. Y fue allí donde el ángel de Jehová se le aparece. Y empiezan a forcejear. De tal manera que esto duró hasta que estaba saliendo el sol por la mañana. Y finalmente, en el versículo 25, el ángel le dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio, en el encaje de su muslo, y lo descoyuntó y el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Le dio un jalón, aquí me imagino en la cadera, y ahí ya él ya perdió fuerza, y además le dolía, pero no soltaba al ángel. Él estaba agarrado al punto que el versículo 26 le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahí claramente vemos que ahí ya no está confundido. Él sabe que está frente a Dios. Bendíceme. Estoy por encontrarme con mi hermano. Va a haber la posibilidad de que haya perdón, reconciliación, pero también hay la posibilidad
que haya derramamiento de sangre, que yo pierda a mis hijos. Quiero decirte que de acuerdo al capítulo, Jacob adoraba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. Sin embargo, Esaú no adoraba a Dios. Tenía otra religión, otros dioses. Tenía respeto para el Dios de Abraham, de su abuelo, y para el Dios de Isaac, su padre. Pero él no tenía la misma religión. Entonces Jacob le pide, bendíceme. Finalmente, el ángel de Jehová lo bendijo. Y el versículo 27 dice, 32, 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Cuál es tu nombre, Jacob? Jacob quiere decir usurpador, engañador, el que roba una parcela, un terreno que no le pertenece, un poder que no le pertenece. Y le dice, me llamo Jacob. Él reconoce quién es Jacob y suplica por la misericordia y por la gracia y el perdón de Dios. Y es en ese momento, en el versículo 28, donde el ángel de Jehová le dijo, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo que pasa aquí es una maravilla. Cuando Jesús le cambia el nombre de Jacob a Israel, estaba Dios aceptando su arrepentimiento. Y ahora Jesús le estaba dando su gracia y su misericordia. En ese momento estaba comenzando un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva experiencia, un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento iba a ser sellado con un nuevo nombre. Esa fue una experiencia que cambió por completo la vida de Jacob. Esa fue una experiencia que lo marcó. Fue sellado con ese nombre. Y hasta el día de hoy se le llama el pueblo de Israel. Por eso se llama el pueblo de Israel, por Jacob, por el cambio que hizo Jacob. La reflexión en esta noche para nosotros es que cada uno de nosotros necesitamos un nuevo comienzo. Cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. Y donde Jesús nos perdona, nos da su misericordia, nos da su gracia. Y hay un cambio genuino en nosotros. Un cambio en nuestra mente. Un cambio en nuestro carácter. Un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Un cambio cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros hermanos de iglesia, cómo simpatizamos con otras personas. Porque ha habido un cambio, ha habido un encuentro con Jesús. Y a veces para que suceda esto, necesita haber una experiencia de miedo, de dolor. A veces no.
pero a veces sí, como en el caso de Jacob. Fue una experiencia hermosa, hermosa, en la cual hubo un tremendo cambio. Tú y yo también vamos de regreso a Canaán celestial. Y tú y yo también necesitamos un encuentro con Jesús. Ya estamos por llegar, pero nuestros caracteres necesitan ser purificados por la gracia y el Espíritu del Señor. Que Dios nos bendiga esta noche. Que el Señor sea con nosotros y tenga misericordia como la tuvo con Jacob. Que Dios les bendiga. Que pasen muy buenas noches y que Dios bendiga cada una de sus peticiones.